Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerden que estas lecturas son atemporales, Tauro, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir, Tauro, al universo. Tauro, con esta reina de copas, se ve que hay alguien en tu vida que es posible que te pueda estar ayudando. Acá muchos de ustedes pueden estar frente a una disyuntiva o puede presentarse algún tipo de oportunidad y ustedes pues comiencen a dudar de si toman esa oportunidad o si no la toman, de qué es lo que van a hacer. Están pensando en algo, en un negocio nuevo, en un nuevo trabajo, en donde podrían pues estar avanzando financieramente. Y alrededor de ustedes pues precisamente hay una mujer muy inteligente, y esta persona les podría estar brindando pues guía emocional. Esta es una persona muy intuitiva y podría estarte diciendo, mira, si inviertes aquí o si te buscas un trabajo allá, te puede ir mejor por esta situación. Te va a decir los pros, los contras y los beneficios. Alguien que te podría pues estar aclarando la mente, haciendo que tú entiendas cuáles son los beneficios o no. Porque te repito, es una persona muy intuitiva, es una persona que se guía muchísimo por la intuición y te va a estar brindando apoyo y te va a estar brindando pues guía emocional y práctica de cómo actuar o de qué es lo que tienes que hacer. Esta persona te va a decir también cómo proteger tus recursos y cómo gestionar bien lo que tú tienes pues actualmente. Así que presta la atención porque esto es una energía de alguien que está a tu alrededor y te puede servir de muchísima ayuda, Tauro. El 3 de bastos, el 3 de bastos me está indicando aquí que ustedes tienen alrededor de muchos de ustedes, pues hay una energía de expansión y de oportunidades en camino. Aquí es posible que ya muchos de ustedes hayan sembrado pues algún tipo de semilla y ahora pues estarían esperando recoger la cosecha literal. Acá puede haber un proyecto, un negocio, algún tipo de inversión que empiece pues a darle frutos y ustedes estén pensando pues en expandirse. También puede venir algún tipo de cliente o alguien del extranjero que comience a comprar sus productos o que les proponga algún tipo de negocio o de inversión juntos. Si estás en un trabajo, pues posiblemente estés pensando o deberías pensar en irte de tu ciudad, de donde tú vives actualmente, quizás mudarte hacia otro estado, irte fuera de las fronteras conocidas para comenzar pues un nuevo proyecto de vida literal, para ganar pues más dinero, para estar mejor en tu prosperidad económica. Este negocio también me está hablando de que si eres un negocio pequeño, es posible que muchos de estos negocios pues estén entrando en esta energía de expansión en los próximos días. Y acá el Rey de Oros pues precisamente me está hablando de que ustedes van a tener muchísima estabilidad económica y estabilidad financiera, que hay éxito en lo que sea que ustedes estén emprendiendo. Aquí anuncia pues la llegada de la estabilidad, de la abundancia y de la seguridad económica. Aquí no solamente van a tener proyectos, van a tener éxito en lo que ustedes estén haciendo, sino que van a tener pues el bienestar económico y la posibilidad de disfrutar de estos resultados. Aquí no es solo que ustedes van a prosperar, sino que van a saber manejar los recursos que tienen actualmente para comenzar pues a continuar avanzando y a tener pues seguridad económica. Aquí aprenden pues cómo a manejar su estabilidad. Y el 9 de oros me habla de que no solamente van a tener los recursos económicos necesarios para lo que ustedes quieran hacer, sino para lo que ustedes decidan hacer o lo decidan comprar. Por ejemplo, tienes dinero no solamente para tus gastos básicos, sino para darte lujos más allá. No sé si quieres irte de vacaciones, si quieres comprarte algo nuevo, en fin, van a tener dinero de extra. Van a tener pues un poco más. Esta carta también me está hablando de que ustedes aquí van a estar pues sabiendo cómo manejar sus recursos económicos. También me habla de éxito económico, por supuesto. Me habla de prosperidad y me habla de autosuficiencia económica. Aquí ustedes logran sus objetivos. Aquí tienen seguridad financiera y van a estar disfrutando pues, disculpen, de lo que han trabajado. Aquí la combinación con este Rey de Oros pues me confirma que están entrando en una etapa
de prosperidad económica real y de prosperidad económica muy estable y con bastante abundancia pues económica, señores. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Esta carta sale aquí disparada. Vamos para allá. Algo más para Tauro, por favor. Vamos a aclarar este 10 de espadas. Tauro, aquí con esta carta del diablo, vamos primero a especificar que aquí con esta carta ya del rey de oros y del 9 de oros, acá tú cuentas, ya vas a estar contando con recursos, con estabilidad y con capacidad económica. Y eso es la base para emprender cualquier proyecto, cualquier inversión o cualquier negocio. Y la carta del diablo, sí, se está refiriendo a ataduras. Se está refiriendo quizás a deudas, a compromisos económicos, a pago de algún tipo de local, a quizás algún tipo de inversión inicial. También el diablo me puede estar diciendo que para que tú obtengas esa estabilidad económica, pues puede representar simplemente atarte a un trabajo, atarte a un horario, atarte a diferentes reglas que vas a tener que cumplir, y eso son ataduras, ¿ok? No son del todo negativos, son solamente condiciones que te permiten pues generar esta estabilidad a largo plazo. Sin tener estas ataduras, pues esta estabilidad no funcionaría. Muchas veces las personas ven pues por supuesto la deuda como algo malo, pero cuando se trata de invertir para crear un negocio, de invertir, no de crear una deuda para comprarte algo y no usarlo, no. Yo estoy hablando de deuda para invertir, deuda para comenzar algún negocio, que tengas que comprar algún local, que tengas que comprar herramientas, que tengas que comprar materiales para crearlo, por supuesto. Aquí sí la deuda se convertiría en deuda buena porque vas a estar trabajando con el dinero de otros y no necesariamente con tu dinero, lo que te costaría muchísimo tiempo pues ahorrarlo. Ya estaría el camino abierto teniendo pues un préstamo de alguien, y tú teniendo pues este dinero y esta estabilidad económica, es muy posible que tengas el capital inicial y con un préstamo pues podrías seguir hacia adelante o comenzar a expandirte como este 3 de bastos. Para esta expansión es muy posible que ya ustedes cuenten con el dinero, pero necesiten pues tener algún tipo de deuda, algún tipo de préstamo, pedir algo pues quizás al banco prestado. Y te repito, si es un trabajo pues se referiría precisamente a normas laborales. A muchas personas es poco fácil tomar esta decisión, por eso está aquí esta reina de copas que les va a estar ayudando precisamente a tomar ese tipo de decisiones. Y si ustedes llegaran a tomar esa decisión, muchos pues después de esas ataduras, pues ¿qué se crea aquí? El 6 de bastos. Así que aquí va a haber reconocimiento, va a haber éxito para muchos de ustedes. Estas ataduras o este esfuerzo va a traer recompensa visible y va a traer éxito. Aquí se confirma que tú no vas a quedarte atrapado acá, ni vas a perder pues tu estabilidad económica, sino al contrario, vas a lograr avances, y avances que no solamente tú los vas a estar notando, sino que las personas te lo van a estar pues admirando, te lo van a estar diciendo, lo lograste. Y la reina de oros, acá la reina de oros pues precisamente me está hablando de que, me habla de estabilidad económica nuevamente. Aquí la reina de oros me dice que van a tener prosperidad, van a tener capacidad de gestionar los recursos que tienen, y también me hablan de que tienes la capacidad precisamente para hacerlos crecer. La influencia de esta energía les va a estar aportando confianza y éxito en sus proyectos, ¿ok? Y también me vuelve a hablar aquí de bienestar económico y de la posibilidad de disfrutar de estos beneficios de forma estable, de estabilidad económica. Me vuelven a hablar exactamente de lo mismo. Esta reina de oros, de estabilidad económica, y está junto al rey después de todo esto. Así que quizás para este avance definitivamente necesiten meterse en algún tipo de deuda, que no es malo, ¿ok? Y el 10 de espadas acá, el 10 de espadas indica que una etapa económica concluye. Posiblemente algo en lo que tú estabas cómodo, algo en lo que tú estabas seguro, pero ya cumplió su ciclo. Y aquí pues viene una transformación positiva para muchos de ustedes.
¿Por qué? Porque después saqué una carta para aclarar que iba a sacar más, pero no. Me quedé con la carta del mago porque la carta del mago me está diciendo en conjunto con esta que aquí hay un cierre definitivo, sí, pero ese cierre es necesario para que se abra una nueva puerta, para que tú veas las oportunidades que existen. Y aquí vas a tener la oportunidad de crear, de manifestar, de multiplicar los recursos usando tu creatividad, usando las herramientas que tienes en tus manos, usando tus habilidades y teniendo, por supuesto, estrategias. Así que nada, Tauro, aquí lo que se destruye es para tú poder comenzar a crear algo muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a ver qué más viene acá con las cartas de Lenormand, algún evento, algo nuevo que no haya salido acá para Tauro, o confirmar o aclarar la lectura, lo que prefieran hacer las cartas. Ahora aquí con estas cartas me está diciendo de que alguien podría estarte tratando de engañar o de confundir. Evidentemente, ese alguien es muy posible que sea un hombre y un hombre joven. Así que cuidado con esto porque la serpiente es un poco peligrosa. Y eso lo va a estar haciendo evidentemente en el ámbito social. Puede ser por redes sociales. Cuidado con ofertas que te podrían estar siendo tentadoras por redes sociales y pueden ser pues engañosas, muy tentadoras, pero no tienen buena carga, ¿ok? Así que cuidado con las redes sociales porque esto va a ser algo público, una oferta que posiblemente te haga esta persona y no va a ser de todo honesta, así que cuidado con esto. Vamos a ver ahora una carta del oráculo de la abundancia para Tauro, por favor. Arriésgate siguiendo la orientación divina. Tauro, te dicen todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgos. Aquí, el diablo. Cuidado con ataduras y eso, pero ahora con la serpiente también. Ten cuidado con ese tipo de riesgos, ¿ok? Y te dicen, tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero simplemente que ya no es adecuado para ti. Dejas sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. Así que Tauro, ponme en los comentarios. Yo siempre aprovecho las oportunidades nuevas que llegan a mi vida. Yo siempre aprovecho las oportunidades nuevas que llegan a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Tauro. Hasta la próxima.